Si nosotros queremos verificar si un equipo que en principio estaba siendo usado para un determinado fin, lo tenemos en almacenes y se presenta la necesidad de usar un equipo de intercambio de calor. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es verificar si lo que tenemos en planta, que no lo estamos usando, sí lo podríamos usar para esas nuevas condiciones de proceso. Entonces, en otras palabras, es decir, este equipo que fue diseñado para otros fines, ¿servirá para estos nuevos fines? Esa es la pregunta. ¿Se adaptará a nuevas condiciones de proceso? Entonces, aquí de entrada vemos que el equipo existe. El equipo está. Por eso queremos ver si se adapta o no. Entonces, esto implica que el equipo existe. Está fabricado ya. Y si existe el equipo, pues nosotros tenemos todos los datos que necesitaremos del equipo. Número de tubos, diámetros, tubos, diámetros, corazas, número de reflectores, todo, toda la información que cada equipo, el área que mantenemos, obviamente, si está. Entonces aquí no es, entonces, ¿qué decimos? En este caso, Q es igual a Q a delta T. Bueno, si está el equipo, tenemos las condiciones de proceso, lo vamos a poder calcular. Tenemos los flujos, también vamos a poder calcular. Tenemos el área, también lo vamos a tener. En realidad, lo que nosotros tendríamos que ver es calcular el número. Ustedes ya también podemos, claro que es calcularlo, y para eso necesitamos los años, obviamente. Entonces, pero si nosotros de aquí despejamos el QD, va a ser Q sobre área delta T. ¿Y cómo calculamos el QD? ¿Cómo calculamos? En principio, ¿qué podemos calcular? ¿Qué calculamos primero? Hemos hecho la secuencia. MLDT. Bueno, bien, por eso ya calculamos esto. Para el cálculo de UD, ¿qué es lo que primero tenemos que calcular? HIO. Los coeficientes regulares. Entonces UD, ¿y a qué es igual a esto? Esto es igual a esto. Entonces, tenemos que calcular los coeficientes regulares. Con lo cual, nosotros vamos a calcular en realidad el QC. ¿Sí? Bueno, lo vamos a calcular el QC. Pero nos quedamos hasta ahí. Y resulta ser de que este RD es el que nosotros vamos a calcular. Este RD es el calculado. ¿Cómo lo vamos a hacer? El área también lo vamos a tener. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el área, recuerda que en el anterior caso dijimos que era área segunda por L, donde L es la longitud total. Dijimos, ¿no es cierto? Bueno, acá básicamente también va a ser lo mismo. Entonces, como está el equipo, esta información la tenemos. Entonces tenemos el área. Por lo tanto, si yo tengo despejado de aquí el QD y yo tengo el QC calculado en base a los hechiceros, voy a poder obtener este valor y verificar si es mayor o igual que el ND recomendado. ¿Listo? Esa es la variable. Esa es la variable. Esto va a ser mi contra. Por el lado de transferencia de calor y por el lado de pérdida de carga, igual. Ahora, las expresiones obviamente
porque la figura geométrica del doble tubo necesita el tubo global. Nada más, son pequeños detalles constructivos, nada más, y geométricos, formulitas. Eso es. Y ya habíamos visto cómo se calcula el delta T. En realidad, a nosotros nos interesa que haya más de un paso, tanto por la coraza como por los tubos. ¿Por qué? Porque mejoramos la transferencia de calor, porque va a haber más turbulencia. Pero eso me conlleva una excesiva pérdida de carga, posiblemente. Entonces, dijimos, bueno, hay que considerar esas cosas. Después, dijimos eso para el delta T, el Q era el mismo. Después dijimos, ahora sí, vamos a calcular los H. ¿Sí? Y para eso dividimos la pisada y calculamos por el lado de los tubos y por el lado de la coraza. Pero para eso necesitamos, lo hicimos al revés, ¿recuerdan? Desde H, subimos y arrancamos con el área de flujo, tanto de la coraza como de los tubos. ¿Y cómo es el área de flujo? Para el tema de los tubos no hay problema. Y nos habíamos quedado cómo es el área de flujo de la coraza. Bueno. Vamos a su caso. Un nudo suficiente. Este nudo. Bueno. Para el lado de los tubos, ¿por qué ser el fluido caliente? El fluido es muy interesante. Supongamos que viene por acá. Bueno, que sea caliente. Ingresa el teléfono, tiene dos pasos. Va por acá, vuelve por acá, hace el giro por acá, sale por acá a T2. Ese circula por dentro de los tubos y por la coraza el fluido circula, digamos, viene por acá, frío, y hace este recorrido y sale por acá, un solo paso. Ahora bien, para el área de flujo por el lado de los tubos no hay problema, porque se introduce dentro de cada tubito y por lo tanto de forma circular por el campo interno. Y podemos encontrar cuadrados sobre 4 listo, pero eso es para un tubo, después lo multiplicamos con los tubos que ahí se acabó. ¿Cómo hacemos para el lado de la coraza? Porque esto gira, circula primero en este sentido, porque hay una barrera del deflector, después circula en este sentido, después circula en este sentido y así sucesivamente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el área de flujo? Normalmente se toma en cuenta la circulación cuando está atravesando el equipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos dibujar un corte, y hacemos un corte acá. Y entonces lo que vamos a ver es esto. Y una configuración
más o menos, supongamos que sea igual, no importa. Cuadro, triangular, no importa. Pero lo que normalmente ocurre es de que tenemos esta configuración. Y así sucesivo. Aquí ya no sé, ¿no? Bueno, una cosa de eso. Y lo mismo que después acá. Estamos poniendo un arreglo en cuadro. Claro que yo no lo estoy haciendo bien, pero no importa. Esa es la idea. ¿Y el fluido por dónde va a venir? Es el fluido de arriba. Entonces va a venir por acá y va a venir por acá y por todos los espacios que le puedan brindar lo que hay entre parte externa de tubos y coraza. O sea que va a venir así. ¿Qué significa? Que el área de flujo en principio es pequeña a estas alturas y después se va creciendo hasta llegar al centro y después va disminuyendo. Se contravariable. Y además, cuando el fluido está entre tubos, el área es estrecho, apenas. El espacio que hay entre dos tubos adyacentes, que se recuerda que le habíamos llamado el radio, o sea, clima. En cambio, cuando estamos en esta zona un poquitito más abajo, el área es un poco mayor, porque es un área un poco libre de todo eso. Entonces, porque ¿qué hace el fluido? Agarra, choca con cada uno de los tubos, lo abraza y después se desprende y otra vez choca. Bueno, ven más o menos una cosa similar, ya. Bueno, con todas esas cuestiones, luego de que han hecho todas las experimentaciones, etcétera, etcétera, que no las vamos a hacer, vamos a considerar que el área de flujo le vamos a llamar S, de la coraza, va a ser igual a lo siguiente. Vamos a suponer que en el centro del intercambiador, en esta zona, existe el máximo número de tubos. Obvio, está en la parte más gorda. Hay el máximo número de tubos, ¿sí? En realidad, hay dos filas con el máximo número de tubos, porque después van disminuyendo el número de tubos porque se va cerrando la sección. Muy bien. Entonces, ¿y cuántos tubos hay? Vamos a dividir el diámetro interno de la coraza entre ¿qué cosa? Lo que debemos llamado paso, PT. Y vamos a suponer que dividiendo un diámetro entre esta distancia, entre los centros de dos tubos adyacentes, vamos a suponer que ese es el paso, y si dividimos el diámetro entre eso, vamos a suponer que ahí existe un determinado número, obvio, porque el diámetro está dado en unidades de longitud. Y si yo lo divido entre el paso, esto también tiene unidades de longitud, que me da un número. Un número que es el número de tubos que existiese aquí. Esto es lo que dice. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dividir el diámetro interno de coraza entre el paso. Ya por lo menos tenemos cuántos tubos hay por donde el fluido está circulando. Es una aproximación, pero es la más cercana. Ahora bien, ¿y cuál es el área? Porque ahorita solamente tenemos un número. Y el área va a ser el siguiente. Fíjense ustedes de que entre dos reflectores, ese es el área, porque no va más allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la longitud va a ser justamente entre los reflectores. Y la distancia entre reflectores se llama V. Esta distancia se llama V. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito ya estamos ubicándonos por dónde va a mojar el fluido a la parte externa de los tubos. Entonces, si yo saco un tubito de ahí, más o menos voy a decir que esto es así, donde aquí arrancamos y aquí termina, y esto es la longitud del tubo entre reflectores, porque hasta por ahí no circula, no puede uno hacer reflector. Y después se viene para abajo, se va para arriba, o sea, esa es la misma. Entonces, yo tengo aquí B,
Y cuando yo tengo dos tubos adyacentes, ¿cuál es la mínima distancia que hay entre los tubos? Acuérdense, lo hemos llamado C'. Por lo tanto, el área por donde va a circular el fluido va a ser esta distancia C', que es la separación entre tubos, multiplicado por toda su longitud, que es D. ¿Qué quiere decir? Si a esto le llamamos número de tubos en el centro, lo multiplicamos por C' por B, esto es área. Esto multiplicado por esto es área, y es el área libre que se tiene para que el fluido circule. Ya está. Esa es la expresión del área de flujo para la coraza. Con lo único que después esto lo divide entre 144, que no es otra cosa que 12 al cuadrado, porque llevamos de pulgadas, todo está en pulgadas, para llevarlo a pies cuadrados. Un pie tiene 2 pulgadas, un pie cuadrado tiene 144 pulgadas cuadradas. Y se acabó. Cuando tengamos que ver el tema de la pérdida de carga, en ese momento lo vamos a analizar. Vayamos directamente al ejercicio y veamos qué cosas hay diferentes y ahí las explicamos. Pero esta es una cosa muy genérica, por eso es que la bueno, ya está. A luchar de volar, no, a ver. Uy, este es el marcador que no vemos. Es grande, ¿no? Mira. Bueno, a ver, si es que está aquí. Sí, este es. Dice, es un intercambiador de queroseno, aceite crudo. El equipo está. Es queroseno, aceite crudo. No sé cuánto es caliente, frío, ¿verdad? 43.800 libras por hora de un queroseno de 41 grados API. Estamos dando su carga de sale del fondo de una columna de destilación. Bueno, seguramente estamos hablando. A 390 grados Fahrenheit. Entonces, ¿qué quiere decir que sale caliente? Porque lo que sale del fondo de una columna de destilación sale en fase líquida y sale caliente, y bien, a temperatura de ebullición. Porque el volátil se va para arriba, para afuera, con la temperatura más baja, por algo el volátil, no importa. Y deben enfriarse, ese queroseno que yo estoy obteniendo, se debe enfriar a 200 grados Fahrenheit. ¿Y qué utilizo como medio refrigerante? Utilizo 149.000 libras por hora de un crudo de 34 grados API. El crudo justamente es lo que introduzco en la columna para justamente realizar los cortes. Habrá otros componentes más volátiles que el queroseno. En ese corte es el más pesado y por eso sale por el fondo. Y como a mí me interesa, vamos a ver el mes que viene. La idea es esta, ¿no es cierto? Aquí nosotros metemos crudo y sacamos diferentes cortes, seguramente es un
sacamos el queroseno, que es el más pesado. Este queroseno, en realidad, bueno, hay un revólver, hay un contrasabe, está saliendo a 390 grados Fahrenheit. Y en vez de almacenarlo caliente, lo que hago es precalentar la alimentación. Seguramente este crudo está ingresando de su tanque de almacenamiento, desde donde yo quiero procesar, está ingresando a 100 grados Fahrenheit. Pero si yo aumento a 100 grados Fahrenheit, no estoy utilizando muy bien mi columna, no estoy aprovechando el calor que me provee este vapor, eso lo veremos después. Me conviene que entre caliente, en otras palabras, más que frío. Y 100 grados Fahrenheit es frío. Entonces, lo calentamos a 170. ¿Y con qué? Con vapor de agua. No, pues eso es caro, viene en la caldera, ya nos cobran. Este queroseno caliente es justamente el que yo lo llevo acá y lo meto a 390 y sale a 200. Ahí está. Eso quiere. Y entonces este se va a calentar de 100 a 170. Y a 170 de entrada va a ser mucho mejor que entre 170. Ese es el equipo. Ahí lo ponemos. Bien. Entonces dice, ya está, nada más. Se permite, otra vez nos recomiendan, caídas de presión de 10 psi a cada corriente. Y de acuerdo con una tabla 12, hay una tabla que la vamos a ver, un factor de obstrucción combinado, ya para los dos, la suma del interno y del externo, nos dice 0,203 de consideración. Fíjense ustedes que en el externo tolueno el combinado era 0,202 y aquí es 0,203. ¿Qué significa comparativamente? Estos fluidos queroseno incluso respecto al externo tolueno, el hecho de tener un RD mayor, este tiene 0,203, el otro tenía 0,202. ¿Qué significa? Que tenga un factor de obstrucción mayor. Por definición, el factor de obstrucción, ¿qué significa? Vamos a la definición directa. ¿Qué es el factor de obstrucción? Factor de obstrucción. Como su definición original básica. Hasta el mismo nombre nos está sugiriendo. ¿Qué es un factor de obstrucción? Obstrucción es algo que está obstruyendo. ¿Y por qué obstruye? Porque es una resistencia que se está formando. ¿Qué es el factor de obstrucción? Es una resistencia adicional que se produce a lo largo del tiempo cuando no puede venir a depositar, Eso es, ¿cierto? Entonces, si esta mezcla, si estos fluidos tienen un factor de obstrucción mayor que el xenófobo, no quiere decir que ensucian más, así de simple. Por lo tanto, las resistencias son mayores. Y en consecuencia vamos ahora a la otra definición del factor de obstrucción, cuando decimos que hay que darle un sobredimensionamiento adicional para tomar en cuenta esa obstrucción. Entonces, ¿cómo va a tener que ser el sobredimensionamiento comparativamente para este caso, donde tenemos un factor de obstrucción mayor respecto al que calculamos cuando no ensuciaba tanto? El sobredimensionamiento para considerar esas resistencias va a tener que ser mayor también. Son mayores las resistencias, tengo que sobredimensionar un poquito más. Así de simple. Vamos. Se dispone, ahí está, el equipo está. Para este servicio, un intercambiador ya nos dice 21 y un cuarto pulgadas de diámetro interno, por año. Tiene 158 tubos. Ahí están, los contamos. 1 pulgada de diámetro externo. Cada tubo tiene 1 pulgada de diámetro externo. Así no es. Son 158. Entonces, y tiene 21 pulgadas. ¿Cuántos
50 y pico centímetros, así de gordo. Bien. 13 BWG. Aquí empieza a entrar la nomenclatura de tubos BWG. Recuerdan que para los tubos de intercambiadores doble tubo no hemos visto esto, hemos dicho es IPS nomás, 40, 80, catálogo incluso. ¿Por qué poner tubos más o menos comunes? Porque la fabricación más o menos nos lleva a eso. En cambio, aquí, como son tantos tubos, hay que nomás hacerlos mucho más delgados para mejorar la transparencia, y ahí es donde empezamos a trabajar con la norma prácticamente. Esto para estos intercambios y para evaporadores es espesor. El espesor de la pared es 13 WG y cada uno tiene 16 pies de largo, 5 metros. Grande, de aquí a la pared. Y están arreglados en cuadro, claro, porque los han fabricado y los han hecho en cuadro. Tiene 1,25 pulgadas de paso, que es la distancia entre los centros de dos tubos adyacentes. Paso. ¿Qué más? El haz de tubos está arreglado para 4 pasos. O sea, el haz de tubos está arreglado para 4 pasos. 1, 2, 3, 4. Y los defectos, y para la torreza no nos dice nada, entonces un paso más debe ser. No nos dice otra. Y dice, y los deflectores están espaciados cada 5 pulgadas. Ahí está. Cada 12 centímetros los deflectores. Ahí está. Porque están fabricados, tenemos toda la información. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿será adecuado un intercambiador y cuál será el factor de resolución que se obtiene para verificar si se cumple nuestra condición que estaba planteada? Bueno, aquí hace un resumen de la información por el lado de la coraza que tenemos. Que el diámetro es un cuarto, que el espaciado de los deflectores es de 5 pulgadas y que los pasos son un solo paso en la coraza. Por el lado de los tubos hay más información. Hay 158 tubos, 16 pies. Diámetro externo del tubo 1 pulgada, BWG 13, paso 1,25. ¿Y cuántos pasos? 4. Ya está. Vamos a detener en lo que realmente los intereses después ya no hay que por qué repetir tanto. Aquí no está bien, si me fuera otro. Bueno, hemos dicho que no nos vamos a detener. Balancedor. Fluido caliente. Q. Esto es W mayúscula. Esto es CP sacado a una temperatura media. Y ahí están sus temperaturas. 390, 200. Listo. ¿Cuántos? 5 millones y medio. Crudo. Hay 140 milímetros. Esto lo saca a la temperatura media. A esta temperatura quiero llevar y parte de 100, ¿verdad? Lo mismo. Calor cedido, calor ganado. Ya está. Ya está. Vamos al siguiente. Delta T. Lo mismo. Aquí sí vamos a tomar en cuenta las temperaturas calóricas y vamos a decir que mi delta T va a ser igual. Voy a suponer que fuese contracorriente verdadera, pero lo voy a afectar por factor FC. Es un factor que es menor que la unidad, que toma en cuenta las fracciones en paralelo. Esto ya lo hemos explicado, porque al tener 4 pasos tiene 2 fracciones en paralelo. 1, 2, 3, 4. Esto va a ser T1, no sé cuál lo voy a hacer. Esto va a ser T2. 4 pasos. En otro hay un solo paso. En los tubos. ¿Y cuál voy a meter los tubos? No sabemos todavía. Pero tienen 4 pasos. Entonces hay que tomar en cuenta el FC. Ya está. ¿Cómo lo calculamos? Ya veremos. Pero esto como si fuese contracorriente. Entonces le saco un MLDT de contracorriente. Supongo que mi perfil va a ser este. Este va a ser el perfil. T1 de 100, T2 170. Este es el crudo. Y con el queroseno T1 390, T2 200. Ahí está. Contracorriente verdadera. Esto es delta T2, esto es delta T1. ¿Cuánto? 120. 220. Ahí está, 220. ¿Cuánto? 100. Ahí está, 100.
¿Cómo se saca esto? Lo hemos dicho, es en función de dos parámetros, R y S. Y estos parámetros no son otra cosa que relación de temperaturas, las del proceso. Cuando veamos la gráfica, ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son. Pero bueno, ahí están. Este es un delta T sobre otros delta T. Y nos da estos valores. 271 y 0,241. Con estos valores yo saco el FC. ¿De dónde? Perdón, FT. ¿Por qué he puesto FC? El FC es para el cassette. FT. Saco el FT y nos dice que sale .905. Veamos. ¿De dónde está eso? A ver. Aquí está. Ahí está, miren. El L es 1 menos T2, T2 menos T1. A ver, ahora sí. El L, ¿cuánto va a ser entonces? Sí, 390 menos 200. Es el rango. 190. 170 menos 100, 70. Y el S es 70 dividido la máxima menos la mínima, 390 menos 100. Y esos son los valores que teníamos en L y S. A la cuenta y nos va a dar 275, ¿cierto? Ahí está, esa es la forma como se ingresa. Voy a volver un poquito. Ahí está. Eso no es. Ahí está, ¿no? 190 sobre 70 y el otro es 70 sobre 390 menos 100. Ahí está. 271 y 241. Esos son los valores. Y echamos a la gráfica. Después de explicar su Ahí está. Entramos con S. ¿Cuánto es ese? No, 271 es R. Sí, 024. 024, 020, 030. Aquí está, este es 024. Y ubicamos bien, y este es R. El R va desde 01, 02, 03, 270, ¿no? 250, 3. No hay 270. Por aquí lo vamos a dibujar. Bueno, lo vamos a dibujar primero, más o menos. Entonces, subimos y vamos repito, ¿no? Y nos da, no sé cuánto es, .905, creo que ahí está, .905. Así dice, ya está. Y ese es el. Ustedes van a decir, ingeniero, claro, la letra es chiquita, este es un paso en la coraza y 2 pasos en los tubos. Y usted tiene un paso en la coraza y 4 pasos en los tubos. El hecho de que yo tenga 2, 4, 6, 8 no difiere mucho, no se comete mucho error. Por eso es que aquí dice un paso en la coraza y 2 o más pasos en los tubos. Esta gráfica sirve para un 1, 2, que no es el nuestro, para un 1, 4, que es el nuestro, para un 6, 1, 8, etc. Otra será la gráfica cuando cambie el número de pasos de 2, y después de 2, 4, 6, 8, o cuando sea de 3, igual. Entonces, cada vez que cambiamos el número de pasos en la coraza, hay otra gráfica. Pero cuando cambiamos el número de pasos de los tubos, manteniendo el número de pasos en la coraza, siempre la misma gráfica. Bien. Ahora me da .905 y ese es el factor. Ya está. Lo ponemos. Vamos. Y con eso se calcula la temperatura de calor. Ahí está. Y entonces, .905 multiplicamos por 152 y este es el delta T. ¿Qué tal si me hubiese dado .63?
las fracciones en paralelo me reducen la fuerza impulsora. Pero no me reduce tanto. Porque si yo voy a tener un intercambiador y por casualidad me da un 0,63, le estoy reduciendo tremendamente a la fuerza impulsora. Ya de entrada incluso yo lo podría desechar. Entonces, ¿qué dice? El equipo está bien que tenga fracciones en paralelo, pero que el valor esté, que el FT no debe ser mayor o igual que 0,75. Es decir, que reduzca un 25%, ya, hasta ahí lleguemos. Pero si reduce más la presencia de las fracciones en paralelo, allá no me pasa bien. Entonces, este es un buen dato. Que cuando yo tenga que sacar el valor que esté por encima de 0,75, eso es todo. Ahora sí, para calcular las propiedades, aquí trabajo con las temperaturas calóricas. Las tenemos las definiciones. Solo que lo que no tenemos es este 0,42, que es justamente el FC. Las expresiones las teníamos ya. ¿Y de dónde sale el FC? Sale de una grada. Bueno, entonces vamos a buscar. Ese FC sale 0,42, dice. ¿Y entonces con qué se entra? Con un delta T de temperatura fría sobre un delta T de temperatura caliente. O sea, los ángulos. A ver, esto nos da 4,55 y el K0,20. ¿De dónde sale esto? ¿Cuántos llegamos a 20 minutos? 42 y 38. Primero encontramos el K0. 42 es el que lo tengo, ¿y cuánto es su rango? 190. Gravedad específica 42, aquí está 42. Y su rango es 190, casi 200. Entonces, por el acá, aquí está 200, más o menos de acá. Y para el otro, ¿cuánto es? 34 grados ahí. Y el rango, ¿cuánto es? 70. Voy a 34, aquí 34, y el rango 70. 50, un poquito más acá. Casi lo mismo, sí. Pero un poquito más fácil. Entonces, siempre se toma el casi mayor. ¿Ya? De los dos, el valor mayor es el casi. ¿Cuánto da el casi? 0,20. Bueno, no, pero bueno. Da 0,20. El crudo controla. Seguramente el crudo tiene un valor mayor que casi. Yo no he dicho que digo, pero así se saca, listo. Entonces, pero volvemos a la gráfica, porque con el valor de casi 0,20, es que yo me digo muy lejos, era 0,20 más. El de abajo controla, con 34,70. Bueno, ya no importa, casi los dos igual. Con ese 0,20, y aquí poniendo el rango del fluido flujo, o sea, 70, sobre el rango del caliente, 190, ese me da el valor. Aquí no lo tengo. Delta que se compone temperatura 220. ¿Cómo es pues? 390 menos 200, 200. 390 menos 200, ¿cuánto es? 190. Ese es el caliente. ¿Y cuánto da? El delta T. 0,455. Esta vez. 0,455. Entonces vamos. Y entonces estamos con 0,455. 0,2. 0,1. 0,2. Este es logarítmico. A ver, es logarítmico. 0,01. 0,1, 1, es logarítmico. 0, ¿cuánto? 0,455. 0,2, aquí estamos. 0,1. 0,455. 0,2. 0,3. 0,4. Aquí está. ¿Y el que hace cuánto valía? 0,20. Aquí está 0,10. Este es 0,2. 0,10.
0,45. Eso nos sale el F. 0,42 en F. Ahí está. 0,42. Listo. Ponemos esto en las fórmulas y acabó. Si hubiese salido 0,5, es una media. Ya está. Y a estas temperaturas se evalúan las propiedades y ya se hace lo mismo. Ahora, ¿qué dice la recomendación? Puesto que el área de flujo, tanto de la, ¿qué dijimos en el doble tubo? Pongamos el mayor flujo por el mayor área de flujo. Pero pongamos al revés, porque a veces vamos a quedar más duro, se vamos a sauros, el café y resulta facilidad. Entonces, mayor flujo, mayor área de flujo. Si veíamos que teníamos es decir, que las pérdidas de carga no eran altas, podríamos habernos arriesgado a generar mayor transferencia. Pero ¿qué dice aquí? Puesto que el área de flujo, tanto del lado de la coraza como del lado de los tubos, aquí no es como en el otro. Aquí las dos son iguales. Meta por donde quiera. ¿Sí? Son iguales. En cambio, en el otro había más diferencia. Pero ¿qué más podemos? Suponga que la corriente mayor, la mayor, ¿cuál es? La del queroseno, fluye dentro de los tubos, o sea, el caliente. ¿Eso es? No. ¿Cuál es la mayor? Aquí está. Crudo es la mayor, 149.000. Crudo. Entonces, la mayor corriente por dentro de los tubos. Al crudo lo metemos por dentro de los tubos y ese es el frío. Y entonces ahí dice, fluido frío, lado de los tubos, crudo. Fluido caliente, que es el queroseno, lado de la cosa. Es una selección. Si vemos de que no nos da una alternativa, sería invertir las corrientes. A ver si tenemos mejores resultados. Si por ahí no nos da el equipo, entonces podemos hacer un chico. Bueno, ya. Vamos, le metamos quinta. ¿Por qué? Porque hay que calcular lo de siempre. El H y 0, pero para eso el H0, ahí está el JH, para eso el Reynolds, para el Reynolds el G, ahí está el G. Y el G es W sobre A sub T. W es tanto A sub T área de flujo. Es 5 calculemos. Y aquí está. El área de flujo está dado por esta expresión. Este A' es área de flujo por tubo. ¿Cómo lo saben? Con el diámetro interno del tubo me voy a tablas y hay una columna que dice área de flujo por tubo. La prima nos encontramos. Estoy sacando el área de un tubo, multiplico por todos los tubos, pues, porque por ahí adentro se van a meter. Pero veamos, teníamos 4. Está bien, por todos los tubos en principio. Pero si lo metemos por todos los tubos, ¿qué va a pasar? Yo no tengo un paso para meterlo por todos los tubos. Tengo 4 pasos. Entonces no es por todos los tubos. ¿Pero qué hacemos? Multiplicamos el área por todos los tubos, pero dividimos entre el número de pasos. Y aquí tomo en cuenta el hecho de que el fluido no va a circular por todos los tubos, sino por una especie de cuarta parte. ¿Sí? Esa es la forma como genero yo transferencia de calor. Ahí está. Entonces, multiplicado por los 158, pero como no entran en los 158, entran en la cuarta parte. Ya está. Listo. Eso es todo. Y ahí vamos a hacer otra vez. Vamos al otro lado. Ahí está. Ese área de flujo, punto 515. ¿De dónde sale? A ver si está. Aquí está. 1 y un cuarto hemos dicho, ¿ven? ¿No? ¿Sí? Paso porque es 1 y un cuarto. ¿Cuánto es el diámetro? ¿Los cubitos de cuánto edad? Una pulgada. El diámetro de los tubos. 1 pulgada diámetro externo. 1 pulgada.
Diámetro externo. El DWG trabaja con externo, ya no trabaja con nominal, con externo. Por eso es de que aquí está el diámetro externo. ¿Cuánto me dijo? Una pulgada. Entonces, una pulgada. Aquí está. Superficie por pie lineal. Hemos elegido la exterior, por eso hemos hecho H0, justamente la de exterior. Entonces, ahí está. Para una pulgada. Por tubo. Este es el criterio, no, superficie por pie lineal. Este es el área segunda. Y este es el área prima. Área de área de por tubo. Una pulgada, .355. Ahí está. Ah, no es .355, porque yo tengo 13 DWG. Entonces es .515. Ahí está, eso debe ser. Así se obtiene. Ahí está. Ahí está, .515, listo, ya. Ahora, aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. A su vez es igual a diámetro interno, paso C'(B) sobre 144. Aquí está. Y D por C'(B) 144. Diámetro interno, dato. C', dato. D, dato, espaciado cada 5 pulgadas. Y el 144 es dato. Entonces ya tengo todo. Me voy a hacer la decisión. ¿Sí? Porque con eso me puedo calcular de qué, puedo calcular el rey, voy a la gráfica, calculo la H, el prime, ese está mucho variado. Bajemos. Bueno, aquí está, aquí está. ¿Qué tengo? Bueno, eso más hace aquí, como los sonidos son sucios, sus viscosidades también, del crudo al menos, es un poquito alta, y aquí se da el trabajo de calcular esto, al hacer 14. Pasemos un poco de largo, porque esto es solamente sacar la temperatura de la pared, y en función a eso, ajustar un poquito los árboles. No tiene sentido. Aquí están los valores. H0, 162, H0, 121. Ya, listo. Luego de la corrección. Miren cuánto nos da 1,11. No es mucho, ¿y cuánto nos da por lado 0,26? Pero bueno, ya está. Y lo que decíamos, entonces, tengo los H, puedo calcular el UC, ¿verdad? 69.3. Ahora lo que decíamos, el punto 2618 es el área por tubo, por pie lineal. Entonces, el área es el número de tubos por el área, por el N y por el altura, la fórmula de la proporción. Y ahí tenemos todo. Solo que ahora estamos en números sacando el área. Tenemos 158 tubos, los tubos son de 16 pies, y este dato lo hemos sacado justamente de la prima, este era el segundo. No vamos a sacar el punto 26 18. Vamos a sacar. Aquí está. Para una pulgada, punto 26 18, área segunda. Ahí está. Entonces, ya está. Tenemos los H, tenemos el UC, tenemos esto, tenemos el área. Ahora calculamos el UD, porque ya tenemos todo, nos da 55,8. El UC nos da 69,3. Puedo calcular el método de construcción de la forma justamente de esta forma. Aquí. Esto. Y entonces el LD nos da punto
el recomendado me decían que era 0.203. El calculador es 0.2038, quiere decir que el equipo, desde el punto de vista de transferencia de calor, funciona. ¿Sí? Porque estamos verificando que está suficientemente sobredimensionado, tomando en cuenta las resistencias que se podían presentar y las otras. Pérdida de carga. Lo mismo. Hay pequeñas variables. Ahí está la fórmula. Solamente que aquí es L y hay que multiplicar porque el fluido no circula una sola vez, circula 4 veces. Entonces, si la longitud es 16 pies, entonces tenemos que multiplicar esos 16 pies por 4 veces. Pierde fricción cada vez que circula. Esa es la única variable que tenemos que poner. Y por el otro lado, en virtud a que el fluido circula en forma tortuosa, entonces hay que tomar en cuenta cuántas veces cruza el fluido en un equipo. Si yo tengo 2 deflectores, imagínense 2, 1, 2, 3. El fluido cruza 3 veces. Si yo tengo 5 deflectores, el fluido cruza 6 veces. Si yo tengo 10 deflectores, el fluido cruza 11 veces. En realidad, el número de fluidos es el número de deflectores más 1. Por esa razón, hay que poner el número de soluciones, como es más 1, le ponemos es la longitud total del tubo dividido el espaciado. Ese es el número de veces que cruza. Entonces, que genera justamente la turbulencia del lado de la coraza, es importante que esto esté en expresión. Ahí está, en la expresión de Fanning se lo ha puesto. Y para eso se calcula en función de cuánto es la longitud y cuántos deflectores tiene. Muy bien, se coloca, se calcula, me da 3,5 por acá, me da 9,2 por acá. Permitido en ambos casos, el equipo sí funciona. Traigan los almacenes. Lo vamos a usar. Estábamos al límite en la pérdida de carga y calor de los tubos, y claro, son 4 pasos. Estamos aprovechando, estamos aprovechando al máximo la turbulencia, porque a pesar de que hemos generado una buena turbulencia con 4 pasos, no nos hemos salido del 10. Estamos al borde. Aquí yo podría mejorar, yo no puedo mejorar, pero está así, ya no voy a cambiar. Bueno, sí, esa es la idea. De cuando el equipo está, y hay que ver la adaptabilidad de